Patrocino un caso penal y acabo de terminar una audiencia y me quedo frustrado de no entender cómo se tipifica un delito. Y esto me lleva de modo resolutivo a dictar una clase de saber en qué consiste este instrumento jurídico valorativo, conceptual, que determina las condiciones generales para saber cuándo un hecho es o no punible. Me refiero a la teoría del delito. En la dogmática jurídica penal, pues los problemas interpretativos, valorativos, metodológicos siguen abiertos al debate, a la reflexión y a la investigación, a esa investigación jurídica de naturaleza científica que se realiza sobre las bases teoréticas dogmáticas de la categoría de la teoría de un delito como guía y análisis en cuanto a contenidos y fines en esa plataforma de pensamiento racional y sistémico, con los fines de la dogmática jurídica actual contemporánea y a los fines de política criminal, desprendidos de un Estado social y democrático de derecho. Entonces tenemos que entender qué cosa significa la teoría de los delitos, cómo profundizar la comprensión respecto a esa teoría sobre la corriente que trata de los hechos, entender cómo el delito se convierte en carácter científico. Por lo tanto, tenemos que considerar en principio estas tres instituciones que van a ser una antesala para este desarrollo. Primero, nos encontramos frente a un error de tipificación. Y por error de tipificación entendemos que se trata de una vulneración a esa garantía de la legalidad penal, es decir, a una infracción, una lesión al principio de la legalidad sustancial que está garantizada en el artículo 2, inciso 24, literal D, de la Constitución Política del Perú, artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 15, literal 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, norma 2 del Código Penal, principios generales en el título preliminar de 1991. El error de la tipificación, de la subsunción, del encuadramiento es la incorrecta fijación de los elementos del tipo, que no solo se atribuye a una lectura del contenido de la ley, sino a esa interpretación y aplicación de la dogmática jurídica penal sumada a las normas extrapenales que son necesarias para determinar la estructura típica. Otra institución relevante es la imputación objetiva. Los penalistas nos hemos encargado de advertir que cuando una conducta típica trasciende el riesgo delictivo de la descripción normativa previene, entonces estamos ante una imputación objetiva y esta comprende dos principios. Si la acción ha creado un peligro jurídicamente desaprobado o si el resultado de esa realización es producto del mismo peligro. En ese sentido, la creación del riesgo debe cerciorarse ex ante y la creación del resultado, conjuntamente con la relación de causalidad, debe cerciorarse ex post. Estamos entonces ante una imputación objetiva de conducta y una imputación objetiva de resultado. Y como un tercer elemento jurídico, hablamos siempre del dolo. Y el dolo, pues ya entendido que es un plan criminal conceptual, objetivo e intensivo, ha tenido una definición pragmática de doctrinas, y yo me quedo con la de Sánchez Málaga. Cuando hablamos de dolo, hablamos de un juicio subjetivo y normativo de imputación de conocimiento, y tiene que advertirse tres condiciones para sus efectos por los operadores del derecho. La primera, contemplar que en esa condición social, personal, ese imputado tenía el deber restringido de conocer dicho peligro. La segunda condición es que exista esa comprensión
definitiva de dicho riesgo específico y en una tercera condición, advertir la imposibilidad de confiar ex ante en la no realización de dicho peligro. Como tal, podemos definir qué cosa es la teoría del delito, cómo llegamos a ese conocimiento científico. Entonces tenemos que partir de las escuelas analíticas del derecho penal. Narrar la historia de la teoría del delito de manera objetiva, desde un enfoque metodológico, sistémico, filosófico y epistemológico. Entendemos que desde 1789, con la Revolución Francesa, el mundo entonces cambió la forma de penar, la forma de castigar. Así surge la figura de Frank Boullis, que tomó en cuenta los trabajos de César Bonacera Beccaria, sociólogo de aquella época, que se enfrentó con duras críticas a las prácticas criminales reinantes en aquella época. La pena era una imputación producto de un fondo común romano. Bonacera, con su libro de las leyes, las penas sobre los delitos, nacen muchos principios que en la actualidad tratamos. Frank Boullis tomó en cuenta los trabajos de Beccaria y fundamentó en su programa de Marburgo, en 1882, trabajando con dos alemanes de profesores de la filosofía del derecho, que la pena solo tenía un fin, y de ninguna manera tenía un fin de venganza, ni menos aceptar la intervención como consecuencia de autorregulación del Estado. Los fines de la pena estaban comprendidos tanto en la corrección, en la intimidación y en la inocuización, y estimaba a esos elementos del tipo acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. La tipicidad y la juridicidad eran aspectos objetivos, la culpabilidad un aspecto subjetivo. Frank Boullis estudió los principios de la dogmática penal, nace las políticas criminales, publica su primer libro, Tratado del Derecho Penal, Teoría del Delito, que estaba dirigido a estructurar la acción valorativa, era una primera forma de acción penal. Para Frank Boullis, la acción era la realización del tipo penal. Dos presupuestos, adecuación típica y contenido del tipo. Y eso es tipicidad. Kaufman, en sus investigaciones, deduce que la acción es un concepto prejurídico y científicamente ontológico. A partir de ello nace ese primer elemento del tipo, la tipicidad. A propósito, con los trabajos de Kaufman también nace el injusto penal, quien hace una distinción entre la culpabilidad. Eran tiempos con nociones naturalistas, empiristas. Ese fue el primer concepto del derecho penal. Así, Frank Boullis define que el acto culpable es solamente conducta típica y pena. A partir de ahí, el delito es acción y la acción es delito. Nace la teoría causal de la acción penal. Más tarde, en el siglo XX, a comienzos, Ernest Bailey publica su libro Teoría Penal en 1906 y propone un tercer elemento: acción, norma y tipicidad. Y define que el delito es un comportamiento humano típico que estaba en la voluntad y se determinaba en la culpabilidad, a diferencia del naturalismo que define al delito como un comportamiento humano entre esa acción psicológica y el delito es acción. Por lo tanto, cambió el mundo exterior. Eso se conoce como el positivismo jurídico. Fue la primera crítica, pero de esa manera el derecho se reduce a un conjunto de normas. Así,
nace la primera evolución de la teoría del delito. A partir de ahí es acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Esa era la concepción del delito. Los kantianos deciden separarse de los empiristas y plantean que la realidad tiene que ser separada del modo normativo. Era lo que los alemanes llamarían realidad versus modo normativista, para dar criterios valorativos a los criterios de la culpabilidad, y no solo a la tipicidad. Es decir, se determinaban los elementos del tipo para luego pasar a los criterios de la culpabilidad. Así nace ese causalismo valorativo. El causalismo produce no solamente ciencia naturalista, sino también ciencia normativista, norma, naturaleza y derecho. Más tarde los neokantianos deciden separarse de esas valoraciones naturalistas y introducen el nexo causal, es decir, la conducta se determina bajo criterios normativos. El derecho regula la conducta. Así nacen las escuelas alemanas, desde 1910 a 1930 con el causalismo. Antes de Hitler, el finalismo ya empezaba. Al final de la guerra, con Meyer, con Mesker y con Welsen, el finalismo empezó. Entre el causalismo y el finalismo, la consecuencia de la conducta esperada era un debate en la culpabilidad. Desde las escuelas suboccidentales alemanas es donde nace la historia del delito. Ya subsume las ideas filosóficas de estas escuelas y las lleva al radicalismo funcional. En 1911, con Fischer en su libro Antijuridicidad y con Keller en 1914 se descubren los elementos subjetivos distintos al dolo, los denominados tendencia interna intensificada y tendencia interna trascendente, que se imputa haber sacado los elementos subjetivos del tipo penal que estaban dentro de la tipicidad y llevarlos a la culpabilidad. Así, ese concepto ético-social de la acción penal queda suspendido por el contenido subjetivo y nace el finalismo. Los elementos subjetivos distintos al dolo no estaban en la culpabilidad, estaban dentro de la tipicidad. En 1915 aproximadamente, 3 libros dieron fuerza a la teoría del derecho penal del finalismo. La primera es con Frauenthal, culpabilidad y reproche. Luego el libro El estado de necesidad, un problema de la culpabilidad, porque contemplaba las causas de la atipicidad. Y por último, de Keller, el libro La estructura de la culpabilidad. Eran fuentes lógicas y y ontológicas. La de Hans Welsen, que empezó con la formulación del concepto de la acción. La acción, un concepto ontológico, prejurídico, un concepto final, no causal. Para Welsen, la acción solo era una conducta humana final, no causación de resultado. Es decir, la acción tenía una finalidad que consistía en una sobredeterminación del causalismo por la voluntad. Es decir, la voluntad venía primero mentalmente hacia ese fin, es decir, se anticipaba, luego regresa con ese objetivo de la realización. Así, el finalismo tiene una contundencia
en esa fuerza se construye el delito en su teoría. Conjuntamente, en 1911, con la obra La tendencia de la estructura de la culpabilidad, nace el juicio del reproche. Eran conceptos lógicos y ontológicos de la tendencia finalista. La distinción del dolo con el delito, el dolo en los aspectos objetivos y subjetivos, el dolo en esa estructura piramidal de los elementos del tipo. Ahora existen dos formas: antijuridicidad e injusto penal, que para el finalismo solo era tipicidad y antijuridicidad, en una fórmula aritmética de injusto penal, donde la culpabilidad será observada como un libre albedrío de la imputabilidad y la antijuridicidad observada como una agresión, un atentado a la norma. Cuando viene una conducta estaríamos evidenciando la vulnerabilidad del derecho. La acción y la omisión como dos subclases de conductas que estarán siempre dirigidos al comportamiento, en ese finalismo teleológico como deber de garante, y el nexo causal como una acción final y una acción de resultado. Una acción final que comprende el contenido y una acción de resultado, al final, el propósito del tipo penal. Un proceso causal sin fines típicos no tiene efectos concomitantes, y eso lo hemos visto en el error de tipo, en el error de prohibición. En la actualidad, los aspectos objetivos y subjetivos de la acción en el tipo penal están ligados siempre en su predeterminación, y en esa tendencia finalista la tipicidad y la antijuridicidad tenían que ser probadas. Si la conducta es típica y no es antijurídica, entonces habrá atipicidad. Si la conducta no es típica y no es antijurídica, pues no habrá tipicidad. Pero si la conducta es típica, y es antijurídica, pero no es culpable, entonces habrá injusto penal, pero no habrá juicio de reproche, porque no habrá causa necesaria de culpabilidad. Eso es en la tendencia finalista, pero en la tendencia funcionalista eso cambió. El injusto penal es conducta típica, antijuridicidad, culpabilidad y condición objetiva de punibilidad, donde la culpabilidad estará sometida a juicio de reproche. La imputabilidad a las condiciones de la conciencia o estados de conciencia, y la inimputabilidad estará sometida a los grados de alteración del núcleo mental del sujeto activo. En conclusión, lo que pretendo es dar a saber de que en la actualidad la dogmática jurídica penal nacional comprende no solamente el funcionalismo, sino también la tendencia finalista y causalista. No podemos permitir que los conceptos empíricos pretendan posicionarse como ciencia fuerte. No podemos permitir que los conceptualismos empíricos venidos de la sociología, de la psicología, de la antropología, jueguen un rol de valoración, a comparación con los conceptualismos criminológicos que tienen un rol valorativo y científico. En la actualidad, la configuración del tipo penal ha tenido un reduccionismo con el núcleo típico. Me refiero al primer elemento del delito de resultado material, a la consumación delictiva y al autor. Este es un tema que merece tratarse en una próxima clase. Muchas gracias.